Hoy estamos con Rodrigo Sigal, de quien hablaremos largo y tendido a continuación. Él nos recibe desde Morelia, en el estado de Michoacán, en México. Él es nacido, sin embargo, en Ciudad de México en 1971, compositor y gestor cultural y profesor titular en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia. Además de eso, vamos a tener ocasión de comprobar su dedicación, yo creo que fundamental, o quizá una de las que más marcan su devenir profesional, con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMEMAS, el centro del que es director desde 2006. Y por ahí hablaremos después de eso. Entre los galardones ha recibido la medalla de Bellas Artes de 2024 en música del IMBAL de México. Tiene pues estudios en la City University de Londres, en la UNAM, en fin, en diversos centros, lo que demuestra la solidez de su formación. Y vamos a tener ocasión, por supuesto, de aludir dentro del CMMAS a iniciativas como pues Visiones Sonoras, la revista Ideas Sónicas, en fin, todo irá viniendo poco a poco, pero de momento, si te parece, Rodrigo, a mí me gustaría, para abrir boca, entrar en algo que en principio parecería un poco diferente en tu caso, y es tú trabajando un vídeo con audio, es decir, un audiovisual, un multimedia, si se puede decir así, un trabajo que, por favor, preséntanoslo y que se llama Friction. Bueno, primero que nada, mil gracias, José. Me da muchísimo gusto, te agradezco la invitación. Es un placer. He seguido muchas de sus programas, de sus sesiones de Culturas Sonoras y para mí es un honor. Y además, bueno, te conozco y sigo tu trayectoria hace años, así que fantástico, te lo agradezco mucho también a Pedro. Y en efecto, esta pieza que me preguntas, Friction, es una de mis primeras obras en donde me involucré con la parte visual. Es una pieza que ha tenido varias versiones, pero que la hice en realidad hace 20 años, prácticamente la primera versión, creo que un poco más, 22 años. Y fue uno de mis primeros experimentos a encontrar, primero tecnológicamente no era tan fácil como hoy tener un sistema en el cual puedes trabajar video y audio al mismo tiempo. Existía mucho este problema del tiempo diferido, en donde podía trabajar el audio y me tardaba mucho en saber cómo iba a ir el video. El video lo hice trabajando yo con materiales de un compañero y un colega en ese tiempo holandés, Martijn, que me ayudó muchísimo con este tipo de visuales que tenían desde mi perspectiva mucho que ver con el sonido con el que yo estaba trabajando. Fue una aproximación muy de visualizar la música, que hoy, bueno, evidentemente la música visual es algo que muchos de nuestros escuchas y tú conoces muy bien, pero en ese momento yo me estaba adentrando en tratar de ver cómo podía representar en este video. No solamente el sonido en lo visual, sino obviamente el gesto en lo visual, pero al mismo tiempo era una época de mi trabajo en el que yo estaba tratando de buscar cómo hacer música que explorara la repetición, el pulso, el beat de alguna manera, que había sentido que mucho de mi trabajo durante los últimos años en la música electroacústica, en la música experimental, había ido dejando a un lado un poco por un tabú que hay mucho en la música contemporánea y lo estaba tratando de recuperar. Esos fueron como los ejes centrales de este proyecto.
Veíamos y escuchábamos este trabajo de hace veintitantos años, Friction, de nuestro invitado hoy, Rodrigo Sigal, y nos hablaba, Rodrigo, de la referencia con precisamente este mundo del audiovisual, cómo era en la época, y vamos ahora, si te parece, compartiendo pantalla, a una cosa que nos lleva a un terreno mucho más cercano, creo que lo puedes ver perfectamente, ¿no? Sí, Estamos perfecto. hablando de Lumínico, música visual. Sin duda esto es un proyecto que ya parte de aquellas inquietudes tuyas que veíamos y que escuchábamos comentarte de manera precedente, pero que pues se lleva a una realidad, digamos, más actual, aunque dices aquí que su primer concierto fue dado, lo disteis, el año 2000. ¿De qué se trata Lumínico? Mira, José, Lumínico es un proyecto que en efecto en el año 2000 comencé a hacer con ahora mi gran amigo, el doctor Alejandro Square, quien es el jefe Ujú. de la cátedra de música en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un flautista extraordinario. Con él he tocado hasta la fecha. Justo acabamos de hacer nuestro concierto la semana pasada de aniversario de 25 años tocando juntos, pero surge de que en el periodo final de mi doctorado yo hice un postdoctorado con él en la Universidad Nacional Autónoma de México, él como mi tutor, desarrollando interfaces para el control del video y del audio con la flauta traversa y con las flautas que toca Alejandro. A partir de este proyecto de 2 años que terminé en el 2006, digamos, seguimos tocando juntos y encontramos como una manera, un interés muy, muy, muy cercano de los dos
de desarrollar conciertos escénicos en plataformas escénicas que tuvieran un alto contenido tecnológico, pero que además pudieran acercarse a estéticas de diferentes lugares del mundo en un mismo concierto de una hora de corrido sin aplausos. Lumínico es una búsqueda de diferentes programas que hemos ido armando a lo largo de estos 25 años de tocar juntos, en donde tenemos piezas de muchísimas compositoras y compositores de muchos países y por supuesto también mías y de Alejandro, en donde experimentamos con esta idea de hacer una especie de búsqueda, de confrontación del público con diferentes estéticas musicales, siempre con la tecnología como eje conector, no el lenguaje musical. Entonces, bueno, la página, por supuesto, ahí pueden conocer todo lo que hacemos. Hemos trabajado con videoastas, hemos trabajado con percusionistas. Siempre que viajamos al extranjero tenemos el interés de trabajar con algún músico local. Eso hemos hecho durante muchísimos años y hemos tenido la oportunidad de, bueno, tocar mucho juntos, pero lo único básicamente busca eso, busca crear un repertorio de concierto de una hora con la tecnología como conexión, pero que busque diferentes estéticas, siempre utilizando electrónica, un sistema multicanal de proyección en el espacio, de difusión en 8 canales mínimo, y por supuesto todas las flautas que toca Alejandro, que van desde la subcontrabajo hasta el pícolo. Aquí estamos viendo algunas en esta imagen y Sí, te propongo ver y escuchar un poco lo que vosotros habéis colocado ahí para darnos una claro, idea. sí. Bueno, esto ya nos da una idea bastante clara de que nos podíamos encontrar en Lumínico y vamos ahora en todo caso a otras cuestiones porque tras Lumínico pues hay algunas preguntas, claro. Por ejemplo, tú comentabas en tu declaración de tu página pues cómo te interesa y te apasiona el sonido, su capacidad para conmover, impactar y comunicar, pero por supuesto en este sentido desarrollas trabajos desde el punto de vista paisajístico, como hemos visto en vídeo también, electroacústica, instrumental, acusmática. Pero lo que sí me gustaría, antes de entrar a hablar de vuestra dedicación en el CM+, al arte sonoro y a la música experimental, es tú que haces composición, que haces interpretación, y que haces pedagogía, luego hablaremos de ello, y que haces también arte sonoro, ¿qué es para ti o qué es lo diferencial del arte sonoro respecto de la música? ¿Qué podría decir que es lo diferencial? Ya sé que es una pregunta un poco complicada, pero en fin. No, 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 me gusta y la he pensado. Para mí, personalmente, en mi manera de abordar el trabajo, la diferencia es la aproximación a cómo a ordenar los materiales, Ujú, básicamente. A cómo en el arte sonoro me parece que, por lo menos en mis obras de arte sonoro y muchas de las que a mí me gustan y me conmueven, digamos que al final es lo que más me importa, son claro. piezas que probablemente no tienen al tiempo al principio y al final y una organización temporal tan estricta Ujú. y por el contrario la música sí, por lo menos la música que a mí me atrae, la música que me interesa hacer. Una organización temporal, una serie de reglas, una lógica de discurso basada en el tiempo contra una lógica de discurso no necesariamente basada en el tiempo que sería el arte sonoro, ¿no? Esa sería la diferencia. Claro, y quizá también un planteamiento más interdisciplinar, más intergéneros, más híbrido, probablemente. Por supuesto, coincido, sí, definitivamente sí. Pues vamos
otra vez a compartir página para irnos eh, a compartir ya páginas que tienen que ver con vuestro trabajo en el CM+. Por Muy bien. ejemplo, aquí tú estás viendo perfectamente, nos hemos metido en una de las subpáginas que tenéis aquí en la página de CM+, en Ideas Sónicas. Ideas Sónicas es una revista que lleváis haciendo bastantes años. De hecho, aquí podemos ver la cantidad de revistas que ya hay. Y claro, vamos a ver qué pasa dentro, ¿no? Si le damos a esto, pues nos encontramos con un file en PDF en donde nos encontramos, por ejemplo, con la última, que es la de junio de este año. Cuéntanos cuál es el objetivo de Ideas Sónicas y cómo va esto. O sea, porque además estamos viendo que es bilingüe completamente. Sí, bueno, Ideas Sónicas es justamente la iniciativa del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras que mencionaste, el CEMAS, que Sí. es nuestro, digamos, nuestra búsqueda y nuestro aporte para ir consolidando cierto conocimiento, cierta investigación, cierta conversación y reflexión sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y el sonido. En efecto, hace 18 años que la comencé a editar. Es una revista que tiene algo particular. No es una revista indexada ni con un comité editorial, a diferencia de muchas, sino por una convicción personal de lo que yo consideraba, sobre todo, que era necesario en América Latina hace 18 años y sigo creyendo que es relevante hoy en día, en donde Ujú. cada número tiene un editor en jefe invitado o editora que tiene una búsqueda completa sobre un aspecto que le parece importante abordar y ese editor o editora decide la convocatoria, escoge los artículos y tiene la decisión final. Es decir, no hay revisión por pares, ni mucho menos, y es la visión de un editor junto conmigo, que soy el editor en jefe, pero la decisión final es de él o de ella. Como en este caso, la que muestras es el doctor Ken Bueno, que Claro, es en particular, pero ahí van a ver, de hecho, lo que aparece son los sí, nombres de claro, los editores invitados o las editoras, y en exacto. algunos casos hemos hecho colaboraciones con universidades, como en Argentina, en Colombia, como esa de Marco Alumno, pero lo que quiero decir es que de esta manera, desde lo que el CEMAS intenta es generar como un repertorio enorme de perspectivas distintas de artistas e investigadores e investigadoras latinoamericanos o con un vínculo con Latinoamérica importante que para dejar sentado un material. La revista se imprime físicamente y además, por supuesto, está disponible en línea y es uno de los materiales, entre muchos otros, porque en la página del CEMAS van a ver que también hay muchos libros y otro tipo de ediciones. Sí, sí. Básicamente esa es la idea de la revista. Sí, concretamente, Rodrigo, podríamos decir que la temática ya has dicho, es monográfica, naturalmente, y depende Sí. del editor, que es el que impone, por supuesto, la línea, ¿no? Pero la temática tiene que ver con la creación latinoamericana, o por el contrario, tiene que ver con un planteamiento universal de lo que es la música experimental, el arte sonoro, etcétera. Tiene que ver con una perspectiva universal desde América Latina, Vale. lo que se hace en muchos lugares del mundo, sea aplicados a la tecnología práctica o desde el punto de vista conceptual, de análisis, pero es una visión, diría yo, desde América Latina y además en español y en inglés para ir generando un material que sirva desde el punto de vista pedagógico a instituciones y a cursos que han ido apareciendo en el continente a lo largo de estos 18 años. Ese era su objetivo desde el principio y se mantiene igual. Aquí estamos viendo lo que realizó el argentino Nicolás Barchowski, por ejemplo. Sin ir Exacto, más ese es lejos, lo he puesto, está Douglas Kahn, entre otros. Es decir, dentro de eso hay naturalmente podemos observar que hay un elenco internacional de primer nivel en esta serie de colaboraciones y contribuciones, ¿no? Pues bueno, pues aquí me, está esto, aquí desde luego es un tema para leer Claro, hay mucho material y mucho también tenemos una material. página especializada en Sonic Ideas, o sea, el nombre de la revista en inglés.org o Sí, directo sí, desde CEMAS, ¿no? sí, sí. Eh, pues mira, si te parece, vamos a seguir con este curioseo, este picoteo por, por las maravillas que se pueden encontrar en vuestra página y vamos a Visiones Sonoras. Ah, bueno, claro. Visiones Sonoras
bueno, digamos, el otro lugar, diríamoslo así, en donde el CM+, vuelca sus curiosidad y su vocación por la música experimental y por el arte sonoro. Visiones Sonoras es un festival que se hace todos los años, pero cuéntame más aparte de ello. Bueno, Visiones Sonoras es desde el inicio del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, es como de alguna manera el evento principal. Nosotros hacemos aproximadamente 40 conciertos o presentaciones al año, prácticamente todos los viernes de febrero a fin de noviembre tenemos un evento, pero durante el mes de septiembre hemos hecho Visiones Sonoras durante 21 ediciones, en el 26 será la 22, en donde tratamos de presentar a veces con una curaduría específica, pero sobre todo es de alguna manera la presentación en vivo de algunos de los proyectos que nos parecen más significativos que se han llevado a cabo en el CEMAS en el año o de artistas que antes han tenido alguna relación con el CEMAS y presentar sus eventos. Es de alguna manera como la plataforma concentrada de lo que pasa en el CEMAS en el año previo. Porque tenemos muchos conciertos, pero de esta manera en Visiones Sonoras muchos artistas durante 4 o 5 días va cambiando, presentan una obra y además tiene una contraparte académica muy intensa de conferencias y de clases y de talleres que también apoyan la parte, digamos, académica que al CEMAS le importa. Pero es un festival que además hemos cuidado mucho, como todo en el CEMAS, de registrarlo por completo. Entonces, Ujú. cada mes de enero subimos a la plataforma todo el festival anterior. Ahorita este es lo que estás mostrando en pantalla, es el festival de este año y en Claro, enero estarán todos los materiales, pero si ven, ahí están las ediciones anteriores, puedes ir ahí a la 2024 por y ejemplo, vas a encontrar ahí todo lo que se hizo en el homenaje a Javier Álvarez, que es un compositor fundamental de la historia de México, y fundamental, fundamental. fundamental absolutamente, y que Admiración total. coincido, tuve la fortuna de ser su alumno justamente ahí en City University y en México, y un Fíjate, gran amigo. Y entonces ahí pueden ver todos los materiales y también en la página del CEMAS tenemos una pequeña sección que se llama Acervo, en donde están todas las conferencias, todos los conciertos, todo absolutamente lo que se ha hecho en el CEMAS desde aproximadamente 2007 a la fecha, claro. totalmente disponible en video. La parte central del CEMAS es cómo desdoblar esta situación de que estando en Morelia necesitamos poner todo lo que ha pasado aquí a disposición del resto de la comunidad. Entonces, trabajamos mucho en esta especie de acervos o repositorios después de Visiones Sonoras y al final del año para que todos los materiales queden disponibles. Y por supuesto, quienes están viendo y oyendo esto ahora, nos están viendo y oyendo, encuentran cuando esto se ha publicado toda una serie de links eh, eh, dentro de los comentarios en donde pueden efectivamente acudir a esta página y a lo que hemos estado viendo aquí para profundizar sobre estas cuestiones. Es decir, no es necesario que lo veamos ahora No, 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 para nada. porque esto evidentemente es infinito, pero ahí se queda y Sí, son es 21 importante años se, sí, de información, de conciertos, de eventos, de obras, de artistas, de residencias, de generación de materiales que está todo disponible ahí. es importante señalar la existencia del CEMAS, pero también lo que hacen y dónde está. Eso me parece fundamental. Eh, si te parece, Rodrigo, vamos ahora más a tu trabajo. Tú tienes una faceta, por supuesto, de teórico, de, de, de pedagogo, y me sorprendió, no lo conocía, la existencia de un libro que creo que es de 2000, de 2008, 2006, 2008, que es Estrategias compositivas en la música electroacústica. ¿Cuál fue tu necesidad? Estamos viendo ahí el libro, que por otra parte se puede comprar en diversas plataformas. Esta, por ejemplo, la de la Universidad de Quilmes, pero hay otras, también en Amazon se puede comprar. Pero en fin, ¿cuál es, cuál ha sido tu interés a la hora o tu necesidad para escribir este libro? Bueno, un poco, a mí me gusta mucho, trabajo como por épocas de mi vida y generalmente cuando estoy interesado en un tema lo exploro de muchas maneras, desde muchas perspectivas y hago varias obras o composiciones al respecto, pero también me gusta muchas veces escribir al mismo tiempo. Al término, digamos, de un proyecto que en efecto terminé en 2005, me parece.
decidí que tenía suficiente material para hacer una especie de manual pedagógico que me sirviera también a mí para mis clases de composición electroacústica y para un poco con el fin, como decía de la revista, de ir generando material en castellano para América Latina en estos temas. Y amablemente la Universidad de Quilmes fue quien me invitó a poderlo publicar y quien hizo la traducción. Fue un libro que escribí primero en inglés, que también está disponible en inglés, y después en español. Y entonces ese es el origen. A partir de entonces he estado Efectivamente. trabajando en un segundo libro, pero casi todo lo he ido publicando en artículos, en revistas, y apenas estoy trabajando, digamos, en la compilación para un segundo libro. Todo han sido capítulos y artículos, pero he seguido trabajando en ese aspecto. Sí, y concretamente tú tomas además la paciencia, también otro acto pedagógico, digamos, que hay que valorar, de colocar, vamos a escuchar algunos brevemente, algunos ejemplos sonoros que tienen que ver con lo que tú desarrollas en tu libro. No sé, voy a poner alguno si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, en realidad la idea es que el libro sirve como guía y cada uno de los ejemplos que se analizan, se tratan, se explican y se muestran maneras de utilizarlos, tienen pues su contraparte en esta tabla que nos estás haciendo favor de mostrar, en donde puede uno oír lo que yo escribo, no nada más verlo. Hay análisis, hay imágenes, pero sobre todo aquí tengo todos los materiales, por ejemplo, los sonidos en bruto, la manera de generar esos acentos de una obra en particular. Entonces el libro va llevando, cualquiera de las ediciones, las digitales o las físicas, te van llevando a esta tabla de ejemplos para poder ir confirmando lo que digo con lo que escucho y que tenga un poco de sentido para el lector, ¿no? Sí, sí, Son sí, muchos sí. ejemplos, o sea, me parece que 60, 70 ejemplos. Sí, de hecho, simplemente los vamos a pasar Sí. así un poco rápido, pero en fin, tampoco se trata de ir mucho más allá en este asunto porque, bueno, pues por curiosidad simplemente voy a colocar este. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro de un análisis de una obra de marimba y computadora, que Claro, claro, especifico y trabajo cada uno de los detalles y la gente puede ir confirmando cómo suena lo que digo, ¿no? claro, claro, sí hay, evidentemente hay una gran variedad de desarrollos y de sonidos y bueno, sería como otro programa más para hablar de este asunto y que tú nos lo desarrollaras pues desde un punto de vista absolutamente pedagógico. Pero bien, en fin, como no estamos en esa situación ahora, por desgracia, ya me gustaría, pues nos quedamos aquí y te vamos a pedir para concluir realmente, salvo que quieras incorporar algún tipo de observación más, de noticia, de anuncio respecto de algo que estés haciendo, que estéis haciendo, en fin, sería bienvenido. Pues yo me gustaría acabar con un vídeo tuyo. Pero bueno, previamente, si quieres, antes de hablarnos de ese vídeo, Lunar Life, comentarnos alguna primicia o algún proyecto, pues adelante. Pues muchas gracias. Primero, bueno, de nuevo, gracias por el espacio. Invitar a la gente que nos escucha a que conozca la página del CEMAS, que donde está todo lo que me hiciste favor de compartir y muchas otras cosas, materiales de muchas otras personas, no solo míos, libros de artistas súper importantes hoy en día, discos, todo está disponible ahí. Desde el punto de vista personal, yo permanentemente soy profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Morelia trabajo en la licenciatura de música y tecnología artística y también el posgrado. Entonces, gran parte de mi trabajo es trabajar con este grupo de estudiantes y de investigación con el que vamos haciendo diferentes desarrollos a nivel maestría, doctorado y postdoctorado. Y personalmente todo el tiempo estoy en proyectos de composición. Ahorita estoy haciendo un ciclo de obras para orquesta y electrónica. Y una serie de proyectos de música de cámara, siempre tratando de investigar el vínculo con la tecnología y escribiendo al mismo tiempo. Y también el proyecto Lumínico que sigue adelante. Tenemos varios conciertos el próximo año en diferentes países, en donde estamos buscando todo el tiempo obras interesantes de compositores y compositoras que les interese trabajar con la tecnología, la flauta y la cuestión interactiva, y al mismo tiempo, pues como dije, escribiendo y trabajando al mismo tiempo en el área pedagógica. Y el CEMAS finalmente también es un espacio de residencias. Nosotros tenemos un programa anual con estudios multicanal y estudios de video en donde residentes de México y del extranjero, de cualquier país, pueden pasar tiempo trabajando en nuestros estudios en una ciudad que es fantástica. Tú tienes la suerte de conocerlo, José, pero es una de las ciudades Sí, más, sí, sí.
más Sí, 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 hermosas de sí, sí. México, sin duda, y Sí, sí, Morelia, sí. Michoacán, en donde pues trabajar aquí en un estudio, en un lugar fantástico, lo van a ver ahí en la página, los estudios son realmente increíbles, pues también estamos todo el tiempo abiertos a propuestas y a recibir artistas interesantes que puedan venir a trabajar con nosotros, así que ese sería el anuncio. Y podemos pasar a la página al video de Lunar Life, si te parece. Sí, pero antes de despedirnos y antes de pasar a ello, dinos algo de Lunar Life. Sí, claro. Lunar Life o Vida Lunar, que sería la Sí. traducción, es una de las primeras obras que realmente siento que funcionaron en este proyecto de Lumínico de generar una interfase en la cual la flauta pueda liberarse digamos, del yugo de tener que seguir al computador cuando tocan juntas. Eso es una obra para flauta baja compuesta específicamente para mi amigo Alejandro Lavanderos, que es un flautista chileno con el que estaba trabajando. Yo viví algunos años en Chile en este periodo y compuse esta obra para él basada en un sistema en el cual la intensidad de la flauta pudiera controlar ciertos parámetros del video. Estamos hablando, como dije, hace casi 20 años, no era la misma tecnología de ahora, pero al final de lo que se trata es que el flautista esté libre y sea él el que o ella que lo toca, porque lo han tocado flautistas de muchos países, pueda controlar de alguna manera el video. Las imágenes son procesamientos creados, decididos por el flautista, digamos, en tiempo real y que alteran diferentes cuestiones que tienen que ver con la velocidad de reproducción, con los filtros, con el contraste, con una serie de parámetros que hoy en día son un poco básicos, pero que yo creo que es mi primera obra que realmente disfruto mucho del resultado. Es una obra, como dije, para flauta baja, electrónica y video, que tiene un pedazo al principio sin video, que solamente está en negro, y después entra toda esa parte. Tiene una especie de obertura para flauta baja y electrónica, ¿no? Rodrigo Sigal, muchas gracias por estas explicaciones, por tu presencia y vamos ya con Lunar Life. Suerte. Muchísimas gracias.